Miras esa vieja foto y, en lugar de alegría, solo sientes un vacío doloroso en el pecho. Es domingo por la mañana, la casa está en completo silencio y te preguntas cuándo fue la última vez que alguien realmente se preocupó por escuchar tu voz. Si tienes más de 70 años y te despiertas cada día sintiendo que el mundo ha seguido adelante sin ti, necesitas saber que hay una explicación científica para este dolor aparentemente interminable. La neurociencia de la soledad revela algo devastador sobre nuestros cerebros después de los 70 años. Cuando pasamos días sin una conexión humana significativa, nuestra corteza prefrontal lo interpreta como una verdadera amenaza para la supervivencia. Por eso, la soledad no es solo tristeza, es un dolor físico en el pecho, una niebla mental que hace que cada mañana sea más pesada que la anterior. Al observar a cientos de personas mayores que llegaban a mi consulta con la misma expresión vacía, comencé a notar un patrón inquietante. No se trataba de la depresión clásica ni del duelo tradicional, era algo mucho más sutil y destructivo. Una erosión silenciosa de la alegría de vivir que ocurre cuando nos volvemos invisibles para el mundo que nos rodea. Durante una consulta sobre aislamiento social, una mujer de 75 años me contó algo que cambió por completo mi comprensión de la soledad en la vejez. Sostenía una foto amarillenta en sus manos temblorosas y susurró algo que me dio escalofríos. Sus palabras revelaron el secreto de esta epidemia silenciosa que está destruyendo las últimas etapas de la vida de millones de personas. Lo que me impacta de estos casos de abandono emocional es cómo la soledad se disfraza de normalidad. Te despiertas, tomas café solo, ves la televisión solo, te acuestas solo y empiezas a creer que esta es simplemente tu nueva realidad. Pero tu cerebro registra cada día de aislamiento como una pequeña muerte, una desconexión progresiva de la voluntad de continuar. Estudios sobre el envejecimiento emocional demuestran que 3 hábitos específicos pueden revertir por completo esta sensación de abandono, incluso cuando vives solo, incluso cuando tus hijos están lejos, incluso cuando parece que el mundo se ha olvidado de tu existencia. Estos hábitos no requieren dinero, no dependen de que otras personas acudan a ti y pueden practicarse hoy, ahora mismo. La diferencia entre las personas mayores que viven con alegría y quienes languidecen en la soledad no reside en las circunstancias externas. Son estos 3 hábitos neurológicos los que reactivan los centros de conexión del cerebro, incluso cuando se está físicamente solo. Es un descubrimiento que podría salvar tus últimos años de la oscuridad emocional. Escribe sí ahora si reconoces este dolor de despertar cada día sintiendo que tu presencia en el mundo ya no hace ninguna diferencia para nadie. María Elena tenía 75 años cuando vino a verme por primera vez. Entró arrastrando los pies en la oficina, con esa mirada que conocía bien, la mirada de alguien que había perdido la esperanza de volver a ser visto. Le temblaban las manos no solo por la edad, sino por la carga emocional que había arrastrado durante los últimos 3 años, desde que se mudó a una pequeña residencia de ancianos. El momento exacto en que la soledad empezó a consumirla fue un martes por la tarde, cuando se dio cuenta de que llevaba 5 días enteros sin decir una sola palabra a nadie. Los cuidadores eran eficientes pero apresurados. Los demás residentes parecían perdidos en sus propios mundos. Y su familia llamaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre con ese tono de obligación que duele más que el silencio. María Elena me contó que se despertaba cada mañana a las 5, no porque quisiera, sino porque el vacío en el pecho no la dejaba dormir. Yacía en su estrecha cama, mirando el techo blanco, contando las horas hasta el desayuno comunitario donde nadie hablaba. El sonido de las cucharas al golpear los platos era el único sonido que rompía el silencio ensordecedor, que se había convertido en su compañero más fiel. Describió la soledad como una niebla fría que se filtraba por sus poros y lo congelaba todo por dentro. Dijo que a veces se pasaba la mano por la cara, solo para asegurarse de que aún existía, de que aún estaba allí. Las lágrimas brotaban sin previo aviso,
sobre todo cuando miraba por la ventana y veía familias caminando juntas en la plaza frente a su casa. Durante 3 años, María Elena lo había intentado todo para aliviar el dolor. Veía la televisión todo el día, hacía crucigramas hasta que se le cansaron los ojos, organizaba y reorganizaba las pocas cosas que había traído de casa. Nada funcionaba. La sensación de invisibilidad solo crecía, como si se desvaneciera un poco más con cada día que pasaba sin una conversación real. El punto de inflexión emocional llegó un domingo por la tarde, cuando María Elena estaba sentada en su jardín, observando a una pareja de gorriones construir un nido en el árbol cerca de su ventana. De repente, se dio cuenta de algo que cambió por completo su perspectiva sobre la soledad y su capacidad para transformarla. En ese momento de silenciosa observación de la naturaleza, María Elena se dio cuenta de que había confundido la soledad con el aislamiento. La revelación que tuvo esa tarde soleada se convertiría en la base de 3 sencillos hábitos que no solo aliviaron su soledad, sino que la transformaron en una de las residentes más radiantes y conectadas que he conocido. 3 meses después de aquel domingo transformador, María Elena se había convertido en una persona completamente diferente. Sus ojos brillaban de nuevo, mantenía una postura erguida e irradiaba una alegría contagiosa que contagiaba a todos a su alrededor. Lo que descubrió al observar a los gorriones cambió no solo su vida, sino también la comprensión de decenas de otras personas mayores sobre cómo superar la soledad. El primer hábito que María Elena descubrió esa tarde, mientras observaba a los gorriones, era algo tan simple que al principio dudó de su efectividad. Se dio cuenta de que los pájaros no solo construían un nido, creaban una rutina de conexión con su entorno, cantaban a otros pájaros, respondían a los sonidos de la naturaleza, participando activamente en la sinfonía de la vida que se desarrollaba allí mismo, en el jardín. Fue entonces cuando nació el hábito de la conexión consciente matutina. Cada día, al despertar, María Elena comenzó a dedicar exactamente 15 minutos a conectar intencionalmente con la vida que la rodeaba. No era meditación ni oración, era algo mucho más poderoso. Era el acto deliberado de reconocer que formaba parte de algo más grande, incluso dentro de esa pequeña y silenciosa habitación. Comenzaba mirando por la ventana y saludando mentalmente cada elemento que veía. Buenos días, árbol que me protege del fuerte sol. Buenos días, pájaros que cantan para alegrarme el corazón. Buenos días, cielo azul que me recuerda la inmensidad de la vida. Al principio parecía una tontería, pero algo extraordinario comenzó a suceder en la mente de María Elena. La neurociencia de la conexión explica a la perfección lo sucedido. Cuando dirigimos conscientemente nuestra atención al mundo exterior con gratitud y reconocimiento, activamos los mismos circuitos neuronales que se activan durante las conversaciones significativas con los demás. Nuestro cerebro interpreta esta conexión intencional como una interacción social genuina, liberando pequeñas dosis de oxitocina, la hormona del vínculo. María Elena descubrió que podía expandir esta conexión más allá de la ventana. Empezó a saludar mentalmente a las personas que veía en el pasillo, incluso si no se daban cuenta. Envió pensamientos cariñosos a los cuidadores que pasaban apresuradamente. Agradeció en silencio a la enfermera que amablemente le tomó la presión arterial y bendijo mentalmente a todos con quienes se cruzó. El impacto fue inmediato y sorprendente. En cuestión de días, las mismas personas que antes parecían indiferentes comenzaron a notar algo diferente en María Elena. Su sonrisa había regresado, su postura había cambiado y había una luz en su mirada que no había estado allí durante años. Las conexiones mentales que creaba por la mañana generaban conexiones reales a lo largo del día. Los pacientes que han superado el aislamiento reportan constantemente que el hábito de la conexión consciente matutina
Funciona porque rompe la barrera invisible que la soledad construye a nuestro alrededor. Cuando dejamos de esperar a que los demás se acerquen a nosotros y empezamos a enviar energía positiva al mundo, creamos un campo magnético emocional que atrae a las personas de forma natural. A las 2 semanas de practicar este primer hábito, María Elena notó que las conversaciones informales con otros residentes se hicieron más frecuentes. Los cuidadores comenzaron a detenerse para intercambiar algunas palabras más allá de las necesidades básicas. Había roto el círculo vicioso de la soledad, usando solo su mente y su intención de reconectar con la vida. El segundo hábito surgió de una observación aún más profunda que hizo María Elena sobre los gorriones. Notó que no solo interactuaban con su entorno, sino que también dejaban rastros de su presencia donde quiera que iban. Organizaban ramitas, compartían semillas, pequeñas señales de que habían estado allí y habían contribuido a algo más grande que ellos mismos. Así nació el hábito del legado diario. María Elena comprendió que la soledad se alimenta de una sensación de inutilidad, de la creencia de que nuestra presencia en el mundo ya no marca la diferencia. Decidió que cada día dejaría al menos una huella positiva de su existencia, por pequeña que fuera. En la residencia de ancianos, todo empezó de forma muy sencilla. María Elena empezó a organizar discretamente la sala común después del desayuno. Ordenó los cojines del sofá, ordenó las revistas de la mesa de centro y regó la planta moribunda del rincón. Nadie preguntó, nadie se dio cuenta al principio, pero ella sabía que estaba contribuyendo. Lo que me impresiona de esta estrategia es cómo reactiva el circuito neurológico del propósito. Cuando realizamos pequeñas acciones que benefician a los demás, incluso sin que nos reconozcan, nuestro cerebro libera dopamina y serotonina, los neurotransmisores responsables de la sensación de plenitud y bienestar. Es como si nos estuviéramos dando un suplemento natural de felicidad. María Elena amplió el hábito diario del legado a interacciones más directas. Empezó a felicitar sinceramente a una persona diferente cada día. Le dijo al cocinero que la sopa estaba deliciosa. Agradeció al personal de limpieza por el suelo siempre limpio y saludó a los demás residentes con genuino interés en saber cómo se sentían. Cada cumplido sincero, cada gesto de cariño, cada pequeña contribución se convirtió en un puente emocional que la reconectaba con los vivos. La soledad comenzó a desvanecerse porque María Elena ya no esperaba atención. Creaba conexiones a través del acto de dar. El tercer hábito fue el más revolucionario de todos. Al observar cómo los gorriones se comunicaban mediante cantos específicos en momentos específicos, María Elena creó su propia rutina de comunicación intencional. Eligió 3 momentos sagrados del día para conectar emocionalmente con personas importantes en su vida, incluso a distancia. Por la mañana, después de su hábito de conexión consciente, dedicaba 5 minutos a enviar amor mentalmente a sus hijos, donde quiera que estuvieran. No se trataba solo de pensar en ellos, era un acto deliberado de transmitir energía positiva, de rodearlos de pensamientos de cariño y protección. A media tarde, durante la merienda, elegía a una persona de su pasado y revivía mentalmente un momento feliz que habían compartido. Podía ser un amigo de la infancia, un vecino querido, un familiar fallecido. Durante 5 minutos, alimentaba ese recuerdo con gratitud y añoranza. Por la noche, antes de dormir, María Elena enviaba perdón y comprensión a quienes la habían lastimado a lo largo de su vida. No era un ejercicio masoquista, sino una forma de limpiar su corazón del dolor que la agobiaba y le quitaba espacio emocional que podía llenarse de ligereza y paz. La magia de estos 3 sencillos hábitos reside en su interacción. Cuando María Elena combinó la conexión consciente matutina con el legado diario y momentos de comunicación intencional, algo extraordinario se manifestó en su vida. Había creado un sistema completo de reconexión emocional que funcionaba independientemente de las circunstancias externas.
La neurociencia del envejecimiento saludable confirma que nuestro cerebro conserva la capacidad de formar nuevas conexiones neuronales hasta el final de nuestra vida. Cuando practicamos estos hábitos con constancia, estamos reconstruyendo las vías cerebrales que la soledad había dañado. Es como si le estuviéramos dando a nuestro cerebro una nueva oportunidad de experimentar alegría y conexión. María Elena descubrió que la secuencia de hábitos mejoraba sus resultados. Comenzar el día con conexión consciente preparó su corazón para ver oportunidades de dejar legados positivos. Practicar el legado a diario a lo largo del día la abrió emocionalmente a momentos de comunicación intencional por la tarde y por la noche. Fue un círculo virtuoso que se alimentó y creció de forma natural. En 3 meses, la transformación de María Elena era visible para cualquiera que la conociera. Su postura erguida irradiaba dignidad. Sus ojos brillaban con una luz interior que contagiaba a todos a su alrededor. Se había convertido en una fuente de alegría en la residencia, la persona a la que todos acudían cuando necesitaban una palabra de consuelo o una sonrisa sincera. Lo más impresionante es que estos hábitos funcionaron incluso en días difíciles para María Elena. Cuando la artritis la atacó y apenas podía levantarse de la cama, seguía practicando la conexión matutina desde su ventana. Cuando se sentía más frágil, encontraba maneras sutiles de dejar un legado diario, aunque solo fuera una sonrisa sincera para quienes la cuidaban. Los pacientes que han implementado estos 3 hábitos reportan constantemente que la soledad no desaparece de la noche a la mañana, pero sí pierde su poder destructivo. En lugar de ser una niebla que lo oscurece todo, la soledad se transforma en momentos de reflexión productiva, oportunidades de conexión interna que enriquecen la experiencia vital. La clave es la constancia, no la perfección. María Elena me enseñó que no necesitamos practicar hábitos impecablemente todos los días. Lo importante es retomarlos cada vez que nos demos cuenta de que la soledad intenta hundirnos de nuevo. Es como tener un salvavidas emocional siempre a nuestra disposición. El secreto final que descubrió María Elena es que estos hábitos no solo reducen la soledad, sino que transforman nuestra relación con la vejez. En lugar de ser una época de pérdidas y limitaciones, los últimos años se convierten en una oportunidad única para experimentar conexiones más profundas y significativas con la vida. Hoy, a sus 78 años, otros residentes del hogar buscan a María Elena para descubrir su secreto. Se ha convertido en un puente entre la soledad y la alegría, prueba viviente de que es posible prosperar incluso en los jardines más áridos de la vejez. Regístrate ahora y activa la campana, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional durante años. Lo que más me impacta del viaje de María Elena es cómo descubrió que la soledad tiene capas invisibles que solo percibimos cuando empezamos a sanar. Está la soledad evidente, la que sentimos cuando estamos físicamente solos. Pero también está la soledad existencial, más profunda y devastadora, que surge cuando perdemos la sensación de que nuestras vidas tienen sentido. Durante una de nuestras conversaciones, María Elena reveló algo que me hizo replantearme por completo la naturaleza de la soledad en la vejez. Dijo que antes de los 3 hábitos, no era solo la falta de compañía lo que la lastimaba. Era la certeza de que sus historias, sus recuerdos, su sabiduría acumulada durante décadas de vida simplemente desaparecerían con ella, como si nunca hubieran existido. La soledad existencial es particularmente cruel para las personas mayores de 70 años porque coincide con la percepción de la mortalidad. Cuando sentimos que nuestra presencia no dejará huella en el mundo, cuando creemos que nuestras experiencias no importan a nadie, la soledad se convierte en algo mucho más oscuro que la mera ausencia de compañía. Los 3 hábitos que desarrolló María Elena abordan directamente esta soledad existencial. La conexión consciente matutina reafirma a diario que formamos parte de algo más grande.
El legado diario demuestra que nuestra presencia marca la diferencia, por pequeña que sea. La comunicación intencional mantiene vivos los puentes emocionales que construimos a lo largo de la vida. Al observar decenas de casos similares, noté un patrón fascinante. Las personas mayores que superan la soledad profunda no son necesariamente las que reciben más visitas o más compañía física. Son las que logran transformar su relación con el tiempo y con su propio propósito de existencia. María Elena me contó que, tras 3 meses de practicar los hábitos, empezó a percibir la soledad de una forma completamente diferente. En lugar de ser un vacío que había que llenar desesperadamente, se convirtió en un espacio sagrado para la reflexión y el crecimiento interior. Había aprendido la diferencia entre estar sola y sentirse abandonada. La transformación más sorprendente se dio en la calidad de sus recuerdos. Antes, cuando María Elena revisitaba el pasado, solo sentía una dolorosa nostalgia. Tras desarrollar hábitos de comunicación intencional, esos mismos recuerdos se convirtieron en fuentes de gratitud y sabiduría. Había aprendido a honrar su pasado sin aferrarse a él. El impacto social también fue extraordinario. María Elena se convirtió, de forma natural, en consejera informal en la residencia de ancianos. Personas que antes ni siquiera habían notado su presencia comenzaron a buscarla para desahogarse, pedirle consejo y compartir sus preocupaciones. Había roto el ciclo de invisibilidad social simplemente transformando su energía interior. Estudios sobre resiliencia emocional en la vejez confirman que la capacidad de encontrar sentido a la soledad es uno de los mayores predictores del bienestar psicológico después de los 70 años. María Elena había descubierto intuitivamente lo que la ciencia tardó décadas en demostrar. Si conoces a alguien que experimenta esta soledad silenciosa que erosiona su alegría de vivir, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. A veces, una sola persona que aplique estos hábitos puede transformar el entorno emocional de toda una familia o comunidad. Para María Elena, desarrollar un protocolo de seguimiento fue esencial para mantener los 3 hábitos a largo plazo. Creó un sistema personal que cualquier persona puede adaptar a sus circunstancias, incluso si vive sola o tiene dependencia física. El protocolo comenzó con una evaluación semanal honesta. Cada lunes por la mañana, María Elena se preguntaba cómo se había sentido durante la semana anterior. No era un análisis técnico, sino una conversación sincera consigo misma sobre los momentos en que la soledad había intentado regresar y cómo sus hábitos la habían ayudado a superar esos periodos difíciles. Descubrió que la constancia no significaba perfección. Había días en los que podía practicar los 3 hábitos a la perfección, otros en los que solo uno era posible, y algunos días raros en los que la tristeza era tan intensa que apenas podía levantarme de la cama. El secreto era retomar siempre los hábitos al día siguiente, sin culpa ni autocrítica destructiva. María Elena también desarrolló estrategias para afrontar momentos de crisis emocional. Cuando la nostalgia la azotaba con fuerza, sobre todo en fechas importantes como cumpleaños o días festivos, intensificaba su hábito de comunicación intencional. En lugar de los 5 minutos habituales, dedicaba hasta 20 minutos a honrar sus recuerdos y enviar cariño a las personas importantes. Durante los períodos de mayor debilidad física, cuando la artritis limitaba sus movimientos, adaptó el hábito diario del legado a gestos aún más pequeños. Podía ser simplemente organizar mentalmente un cajón u ofrecer palabras de aliento a un cuidador que parecía cansado. Lo importante era mantener la intención de contribuir, sin importar la magnitud. Un elemento crucial del protocolo eran lo que ella llamaba anclas emocionales. María Elena identificó 3 objetos personales que guardaban recuerdos muy positivos: una foto de sus nietos, un pañuelo de su madre y un pequeño crucifijo que había recibido en su boda. En los días más difíciles, sostener estos objetos mientras practicaba los hábitos fortalecía la conexión emocional.
también estableció señales de alerta para reconocer cuándo la soledad intentaba regresar con fuerza. Si pasaba 2 días consecutivos sin poder practicar al menos uno de los hábitos, si empezaba a evitar el contacto visual con los demás, o si se encontraba hablando consigo misma en exceso, estos eran indicadores de que necesitaba intensificar el protocolo. El protocolo también incluía una red de apoyo invisible que María Elena construyó gradualmente. Identificó a 3 personas en la residencia que, sin saberlo, se convirtieron en sus referentes sociales. Una era el jardinero que siempre la saludaba cuando estaba en la ventana. Otra, una enfermera que solía preguntarle cómo dormía. Y la tercera, otra residente que compartía la mesa del comedor. Pacientes que han aplicado protocolos similares reportan que contar con un sistema estructurado brinda seguridad emocional. Saber exactamente qué hacer cuando la soledad ataca reduce la ansiedad y aumenta la sensación de control sobre la propia vida emocional. La parte más conmovedora del protocolo de María Elena fue su carta para los días malos. Se escribió una carta a sí misma para leerla en los momentos de mayor desesperación. En ella enumeraba todas las pruebas de que su vida tenía valor, todas las pequeñas victorias que había logrado desde que empezó a practicar los hábitos y todas las razones por las que valía la pena seguir intentándolo. Por favor, comenta ahora cuál de estos elementos del protocolo resuena más con tu situación actual para que pueda aprender cómo puedo ayudar a más personas que están pasando por el mismo viaje de superar la soledad. 2 años después de aquel domingo transformador en el jardín, María Elena se convirtió en una leyenda viviente en la residencia de ancianos, no por haber alcanzado fama ni reconocimiento externo, sino por haber logrado algo mucho más valioso: la capacidad de irradiar alegría incluso ante las limitaciones naturales del envejecimiento. Su historia me enseñó que la soledad en la vejez no es una sentencia definitiva, sino una invitación a descubrir formas más profundas de conexión. Cuando perdemos la capacidad de conectar de forma convencional, nos vemos obligados a encontrar maneras más creativas y a menudo más significativas de conectar con la vida. Los 3 sencillos hábitos que descubrió María Elena demuestran que no necesitamos esperar a que otros se acerquen a nosotros para sentirnos menos solos. La verdadera conexión nace en nosotros mismos, en nuestra capacidad de reconocer que formamos parte de algo más grande, que nuestra presencia importa y que el amor puede transmitirse incluso a través de la distancia y el silencio. Lo que más me conmueve del camino de María Elena es cómo transformó su mayor debilidad en su mayor fortaleza. La soledad que casi la destruyó se convirtió en la puerta a una sabiduría que solo quienes han experimentado un dolor tan profundo pueden alcanzar. Aprendió a amar con más pureza, a agradecer cosas que antes consideraba insignificantes y a encontrar alegría en momentos que antes pasaban desapercibidos. Hoy, cuando veo a personas mayores llegar a mi oficina con esa mirada vacía que reconozco tan bien, cuento la historia de María Elena, no como una promesa de milagro, sino como prueba de que es posible prosperar incluso en los terrenos más áridos de la vida. La esperanza no reside en ser joven de nuevo, sino en descubrir las posibilidades únicas que solo la madurez puede ofrecer. Validar tu dolor es el primer paso para sanarlo. Si has llegado hasta aquí en este video, es porque reconoces en ti la soledad que experimentó María Elena. Este dolor es real, es legítimo y merece ser tratado con el mismo cuidado que cualquier herida física. No estás siendo dramático ni exagerando, estás siendo humano. Tus últimos años no tienen por qué ser una lenta despedida de la alegría. Pueden ser la etapa más enriquecedora y conectada de tu vida si te das la oportunidad de experimentar estas sencillas pero poderosas maneras de reconectar. María Elena demostró que nunca es tarde para escribir un final diferente a nuestra historia. Puede que la soledad te haya robado algunos de tus días más preciados, pero ya no tiene por qué robarte más. Tienes en tus manos, ahora mismo,
las herramientas para comenzar tu propia transformación. Mañana por la mañana, al abrir los ojos, podrás elegir practicar el primer hábito y dar el primer paso hacia una vida menos solitaria y más plena. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.